Muy buenos días, señor rector magnífico de la Universidad de Granada, don Pedro Mercado, señora presidenta del Consejo Social, doña María Teresa Pagés, señor presidente de la Bolsa de Madrid, don David Jiménez Blanco, autoridades académicas, civiles, militares, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos con la Sociedad organizada por el Consejo Social de la Universidad de Granada. En esta ocasión, como han podido comprobar, contamos con la presencia de don David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa de Madrid. Quisiera recordarles, antes de empezar con las intervenciones, el mecanismo que desde el principio de estos diálogos tenemos para hacer preguntas y para facilitar y agilizar la llegada de las preguntas a nuestro invitado. En un momento determinado se repartirán unas cartulinas en las que pueden hacer sus preguntas. Nos gustaría que vinieran firmadas, pero las vamos a hacer igualmente, aunque no vengan firmadas, pero bueno, siempre es más agradable saber quién pregunta, pero como digo, pues las vamos a hacer, vengan firmadas o no. Y antes de comenzar el acto también, y como viene siendo habitual, nos gustaría recordarles, adelantarles, en este caso, otra fecha importante para el Consejo Social en las próximas semanas, que es el acto de entrega de premios del Consejo Social, que se celebrará el día 16 de mayo a las 12 de la tarde, a las 12 del mediodía, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho. Cada uno de los diálogos con la sociedad que se organizan desde el Consejo Social de la Universidad de Granada tienen entre sus muchos objetivos el procurar que personas altamente informadas y relevantes en sus campos de trabajo compartan sus reflexiones y nos ayuden a generar nuevas alianzas en la universidad. El caso que hoy nos ocupa es especialmente importante porque la relación que une a nuestro invitado con la ciudad de Granada es intensa a muchos niveles, como van a ir comprobando a lo largo del acto, y esperamos que siga creciendo. Voy a darle, en primer lugar, la palabra a la presidenta del Consejo Social, doña María Teresa Pagés. Buenos días a todos, muchas gracias y bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos con la Sociedad. Muchas gracias por acompañarnos y para mí es un honor, en nombre del Consejo Social, que está aquí situado a mi izquierda, recibir al presidente de la Bolsa de Madrid, don David Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz. Antes me he saltado saludarlos a todos, consejeros del Consejo Social, mentores, representantes del Consejo de Gobierno de la Universidad, rectora y otras autoridades académicas, civiles y militares, señoras y señores. Realmente es un honor compartir y recibir en esta conferencia al señor Jiménez Blanco, que es no solo presidente de la Bolsa de Madrid, tiene otras muchas responsabilidades, pero en cualquier caso es un referente en el ámbito económico y empresarial y además a nivel europeo. Pero sobre todo lo que le distingue es que sea granadino y su compromiso con Granada, que cada vez se afianza más. Y en medio de toda la agenda que tiene, que haya hecho un hueco para venir hoy aquí a esta universidad, es muy de agradecer y yo lo hago sinceramente. Como saben, el Consejo Social es el órgano de representación de la sociedad en la universidad, en las universidades públicas. Tenemos competencias de tipo económico, patrimonial, de gestión en la universitaria, pero sobre todo trabajamos por la excelencia de la universidad y porque esa riqueza de la universidad sea permeable a toda la sociedad y en particular a la sociedad de Granada y de su provincia. Es algo muy fácil, dada la excelencia ya que tiene esta universidad, porque casi cada día recibimos noticias, buenas noticias de actividades o de logros de esta universidad. Y enhorabuena, rector, y a toda la comunidad universitaria en nombre del Consejo Social. Es una universidad que tiene una trayectoria histórica, literaria y humanista, pero que también ha crecido de manera exponencial en cuestiones científicas y tecnológicas.
Algunos rankings mundiales la sitúan, por supuesto, a la cabeza de la Universidad de Andaluza y en número 2 de las universidades españolas según el ranking de Shanghai. Pero ayer, por ejemplo, se hizo público los resultados de otro ranking en materia de investigación y situaba a casi un centenar de científicos e investigadores de la universidad entre los mejores del mundo. Aquí hoy nos acompañan algunos de ellos y enhorabuena por ese reconocimiento a un trabajo y a un esfuerzo que sin duda han realizado. Pero lo importante de esta ranking, de estas calificaciones, es que llevamos casi 8 años manteniendo esa situación a la cabeza de las universidades españolas y entre las 300 universidades mejores del mundo. Y quizás destacar también que esto se produce en una ciudad, porque las otras universidades españolas que destacan están principalmente situadas en Madrid y en Barcelona. Pero en Granada están a mucha distancia, como saben, a nivel económico y empresarial de estas ciudades. Y esto significa un mérito añadido para esta universidad por el esfuerzo que hacen, porque no se trata solamente, y no es suficiente con el talento, sino que es muy importante disponer de un ecosistema que dé seguridad y que dé capacidad económica para poder esa investigación transferirla a la sociedad, porque como universidad pública el objetivo principal es que esa investigación impacte en el progreso de la sociedad y en su beneficio. Últimamente en Granada hay infraestructuras ya establecidas, iniciativas y actividades muy ligadas al conocimiento, importantísimas y a la cabeza en muchas materias. Por ejemplo, el acelerador de partículas, el IFMIN-DONES, o todo lo relacionado con inteligencia artificial, en el que ya es reconocida Granada como centro de referencia a nivel nacional, aunque no tenga la sede de ninguna agencia. Y también en el Parque Tecnológico de la Salud habría que destacarlo, como muchas otras disciplinas en las que no me voy a extender. Pero, desde luego, hay que seguir trabajando tanto a nivel de la universidad como de la sociedad, porque el mundo sigue y el progreso continúa y tenemos que seguir estando al día y en beneficio de nuestra sociedad. Y haciendo frente a los retos que tiene Granada, no podemos olvidar que no hemos sido todavía capaces de hacer frente al incremento del desempleo. Y en eso trabajamos también codo con codo el Consejo Social con la universidad. Confiamos en que, y estamos convencidos en que el conocimiento y la innovación son la base del progreso. Y de ahí organizar, entre otras actividades, estas conferencias de diálogos con la sociedad, en las que en esta ocasión contamos con esta personalidad que seguro que nos va a enriquecer con su conferencia. Estamos deseando de escucharlo, estoy seguro. Muchas gracias. David Jiménez Blanco nació en Granada, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en CUNEF, el Colegio Universitario de Estudios Financieros de Madrid. En la actualidad es presidente de la Bolsa de Madrid, vicepresidente del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles y miembro del Consejo de Administración de SIX, entidad gestora de los mercados financieros de Suiza y propietaria de la compañía BME, Bolsa Mercados Españoles. Su dilatada trayectoria comienza con su trabajo entre 1989 y 1995 en las oficinas de Solomon Brothers en Londres. Entre 1995 y 2006 desarrolló su carrera en Goldman Sachs, ocupando distintas posiciones en las oficinas de Londres y Madrid. Fue entre el 2006 y el 2009 presidente y consejero delegado de Merrill Lynch Capital Markets España y miembro del Investment Banking Operating Committee de Europa, Oriente Medio y África de Merrill Lynch. Desde 2010 es miembro del Comité de Inversiones y desde 2020 presidente de Gawa Capital Management, la mayor gestora española de inversiones de impacto, cuya labor está centrada en la creación de oportunidades para comunidades de bajo ingreso a través de inversiones en empresas sociales. La premisa principal es que el cambio real y transformador solo puede ser impulsado
por modelos de negocio sostenibles financieramente que proporcionen soluciones a medida para problemas críticos como la pobreza o el cambio climático. Para ello, seleccionan empresas que tengan una verdadera misión social y un modelo de negocio sostenible y que, sobre todo, ofrezcan oportunidades a las comunidades de bajos ingresos para impulsar sus medios de vida. Desde 2018 es consejero de Anima Real Estate, así como patrono de la Fundación Pablo Horstmann, una entidad independiente sin ánimo de lucro con una finalidad clara de asistencia social y cooperación al desarrollo vinculados a la infancia, a niños y niñas en situación de vulnerabilidad para proporcionarles educación y atención sanitaria. En 2022 se incorporó también al Consejo Asesor de CUNEF Universidad. Desde enero del 2024 es también fundador y presidente de la Fundación de Amigos de la Alhambra y también recientemente ha sido nombrado comisario en esa tríada, en el comisariado, para la candidatura de la capitalidad cultural de Granada para el año 2031. Me dejo lo último, pero seguro que no es lo menos importante, al contrario, está casado, tiene 3 hijos y una nieta. Vamos a pasar a la intervención del señor David Jiménez Blanco. Si necesitan, como digo, tarjeta, háganle algún gesto a las compañeras que están atendiendo el acto de hoy para que se las hagan llegar y al final de su intervención pasaremos a hacerla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, querida vicerrectora. Muchas gracias, querido rector, querida presidenta del Consejo Social, querida cocomisaria Pilar, autoridades y amigos. Me ha encantado mucho ver muchas caras conocidas al hacer el pasillo. La verdad es que el Hospital Real me trae recuerdos muy de la infancia porque yo crecí básicamente enfrente, en lo que entonces se llamaba Calvo Sotelo 5, y hoy Avenida de la Constitución número 5, y he jugado muchísimo en los Jardines del Triunfo de pequeño. Además, el Hospital Real tiene una enorme vinculación con San Juan de Dios y, como puede testificar mi mujer que está aquí hoy, un hijo nuestro de los 3 que se ha dicho que tengo, que tiene ahora 26 años y está sanísimo, se curó de una leucemia cuando tenía 3 años, estuvo de los 3 a los 7 en tratamiento en el Hospital de San Rafael de Madrid, que pertenece a la Compañía de San Juan de Dios, que se creó por San Juan de Dios, que empezó en este hospital. Es decir, que de no haber existido este hospital y de no haber estado aquí en San Juan de Dios, pues quién sabe lo que hubiera pasado. Pero, en fin, Granada, como digo, es mi ciudad. Mi recuerdo de infancia y primera juventud coinciden además con los recuerdos de la transición, esa época tan buena de España en la que mi padre estuvo involucrado muy activamente, que tal vez se ha idealizado un poco desde la distancia, desde el tiempo, porque lo cierto es que había problemas y muchos en aquella época, pero lo que sí creo que había entonces era una enorme sensación de que se podían resolver juntos y había muchas ganas de resolverlos juntos. En fin, es un gran honor estar aquí, una estela de muchos personajes ilustres. Es una maravilla haber dormido anoche en el Carmen de la Victoria y pienso que es, francamente, la primera ventaja que se me ocurre de no vivir en Granada, es que si te invitan, te llevan al Carmen de la Victoria, que supongo que si hubiera vivido aquí no lo habrían hecho. Así que, por lo menos, eso ha estado bien. En fin, el nivel de los anteriores ha sido muy alto. Yo la verdad es que he hablado en Granada últimamente 3 veces. Hace unos años, invitado por Ideal, hablé fundamentalmente de Granada. Hace unos meses invitado también por la Caja Rural y por el mismo Ideal, procuré hablar de España para no repetirme. Esta vez, en ese intento de no repetirme, voy a hablar más bien del mundo en general, porque cada vez es más difícil no repetirse, si viene uno mucho, pero si me invitáis más veces no sé de qué voy a hablar ya, del universo, supongo. Pero, en fin, creo que no digo nada original si digo que estos son tiempos de polarización. Se gritan consignas, se debate poco. No sé si esto es lo que quería ver. ¿Voy pasando yo las páginas o las va pasando alguien? No lo sé. No, se gritan consignas, pero se debate poco.
Se acepta poco la posición y aún la legitimidad de la existencia del otro. Modestamente me gustaría empezar por llamar en contra de eso. Hoy, por ejemplo, yo voy a exponer lo que es mi visión acerca de algunas cosas importantes, pero no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo en todo y me encantaría debatir al final. Inevitablemente, cada uno es fruto de su trayectoria de vida, de su circunstancia, como diría Ortega. Lo que yo pienso hoy está coloreado por mi trayectoria, por mi experiencia, por lo que he leído y discutido, por lo que he intentado y he visto funcionar, por lo que he intentado y he visto no funcionar, por lo que he visto a otros intentar. Un gran economista liberal, Joseph Schumpeter, escribió en 1942 el siguiente pensamiento: ser consciente del valor relativo de las propias convicciones y aún así defenderlas resueltamente es lo que diferencia a un hombre civilizado de un bárbaro. Podemos interpretar esta frase como una exhortación a mantener simultáneamente en nuestra cabeza dos ideas aparentemente opuestas. Idea primera: creo que llevo razón al defender una postura, si no, no la defendería. Idea segunda: existe la posibilidad de que no lleve razón. La idea de Schumpeter tiene un corolario. Tal vez lo que defiende mi contrario en una discusión contenga algún grano de verdad, aunque yo crea en general que mi idea sea superior a la suya. Y de ahí se deduciría que si el otro no solo existe, sino que tal vez, solo tal vez, lleve algo de razón, puede tener sentido que hablemos para entendernos y aprender el uno del otro. E incluso que colaboremos, eso que parece tan difícil actualmente. A ver si podemos llevar esa idea a todos nuestros debates, pero desde luego a lo que es nuestro tema de hoy. Podemos tomar en un debate de ideas lo mejor de cada una de las posiciones iniciales. Apelo al mismo espíritu de la transición española que mencioné antes, con el que la generación de nuestros padres hizo tanto por nosotros, pero ahora para problemas a nivel global. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad. El surgimiento del concepto de sostenibilidad como preocupación humana, o al menos el de su opuesto, la insostenibilidad del crecimiento perpetuo, no es demasiado antiguo, pero es al menos tan antiguo como el célebre ensayo de Thomas Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, 1789. Como es conocido, Malthus proclamaba lo inevitable e inminente de grandes hambrunas que reducirían una y otra vez a la miseria generalizada a la humanidad, al constatar que la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que la tierra es fija y la producción de alimentos no puede crecer más que en progresión aritmética. Malthus se equivocó. La población creció muchísimo desde 1789, ha multiplicado por 8, pero la producción de alimentos y el bienestar humano lo ha hecho mucho más rápido. Más recientemente, en la década de los 70 del siglo pasado, el Club de Roma, en su estudio Los límites del crecimiento de 1972, empezó a pronosticar muchas catástrofes inminentes como carestías de los alimentos básicos, agotamiento de las fuentes de energía, epidemias mortíferas, que hoy, más de 50 años más tarde, aún no se han producido, o al menos no en la escala pronosticada. Pero la preocupación por la sostenibilidad de nuestra misma existencia no ha disminuido lo más mínimo en estos 50 años, sino que no ha dejado de aumentar. La palabra sostenibilidad se usa más y más. De hecho, podría decirse, parafraseando a Karl Marx, que cuando dijo un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, que hoy otro fantasma, el fantasma de la sostenibilidad, recorre todos los textos, memorias empresariales, programas políticos, conferencias, anuncios publicitarios, señales en el aeropuerto, señales en el colegio, en el Carmen de la Victoria, señales al internet. La palabra sostenibilidad está en todas partes. De hecho, hay quien bromea sobre la propia insostenibilidad del uso de la palabra sostenibilidad. Esta es una viñeta que encontré en un libro de Steven Pinker que me pareció graciosa y es de broma, pero es muy interesante. Va captando el aumento de la presencia de la palabra sostenibilidad en todos los textos y dice que a este ritmo en 2061 aparecería en promedio una vez por frase y en 2109 sería la única palabra de cualquier frase y del vocabulario.
Entonces, nosotros vamos a usar hoy también esa palabra muchas veces, pero a cambio les prometo no usar la palabra digitalización ni inteligencia artificial ninguna sola vez para compensar. Lo cierto es que el de sostenibilidad es un concepto muy útil. Sin embargo, aunque solemos asociarlo puramente a temas medioambientales, en realidad es algo aplicable a muchas otras realidades. Respecto a nuestro título de hoy, el concepto de sostenibilidad se puede reconocer en al menos dos ideas diferentes. Las he llamado sostenibilidad y finanzas, pero en realidad son dos tipos de sostenibilidad. En primer lugar, la sostenibilidad medioambiental, todo lo que podemos englobar en todas las preocupaciones que engloban fundamentalmente los movimientos ecologistas, pero que ya son bastante compartidas en general por la sociedad. Pero también existe, y es importante, la sostenibilidad financiera, la de la realidad económica que subyace a cada decisión sobre asignación de recursos que tomamos como individuos y como sociedades. No sé por qué ha vuelto esta página. Vale. Yo sigo, perdón. En el título, como dije, los he llamado de otras maneras, pero son dos aspectos de la misma sostenibilidad. Ecologismo y finanzas, por alejados que entre sí que puedan parecer a primera vista, hacen uso esencialmente de la misma idea. Las actividades que acometemos, cualquier actividad que acometemos, para ser sostenible en el tiempo y para ser susceptible de prolongarse indefinidamente, sin deterioro de la base de recursos inicial, manteniéndola como mínimo o incluso aumentándola, deben ser capaces de producir por sí mismas los rendimientos necesarios para ello. Es decir, cualquier actividad se tiene que parecer más a la agricultura y menos a la minería o cualquier otra actividad extractiva. Ecología y economía comparten buena parte de su etimología y la etimología de ambas palabras sugieren que no están tan lejos. La ecología no viene a ser más que el conocimiento del medio y la economía la gestión del medio. Pero muchos años de correr en direcciones opuestas, han alejado a las dos orillas del debate mucho. Efectivamente, los movimientos ecologistas y la gente que se dedica a las finanzas como yo son mundos con una visión sobre el otro, yo creo que cargada de prejuicios, que he tratado de resumir de manera algo caricaturesca. Espero que esto funcione en esta tabla. Las voy a leer, pero obviamente están dibujadas para que se vean cruzadamente una contra una. Los ecologistas piensan que los financieros solo piensan en dinero, acaparan inmerecidamente los recursos de la sociedad, piensan que los financieros... Aquí está, ¿no? Perdón, a ver si se ve más grande, por favor. Los financieros solo piensan en dinero y los financieros piensan que los ecologistas no hacen los números. Los primeros piensan que los financieros acaparan recursos inmerecidamente. No. Gracias. Mientras que los otros piensan que los ecologistas creen que los recursos son algo que venía originalmente dado y que nadie los crea y los renueva. Los ecologistas piensan que los financieros son negacionistas, que ignoran las verdaderas necesidades, que no se preocupan por las personas ni el planeta, que pagan pocos impuestos, que no ven el negro futuro que nos acecha, que escapan al control de los gobiernos y que son todos de derechas. Los financieros piensan que los ecologistas no hacen los números, creen que los recursos venían dados y no necesitan crearse y renovarse, son catastrofistas, ignoran las implicaciones de lo que piden, no viven en la realidad, quieren que paguen otros, nunca ellos, están contra todo progreso, creen que el que algo sea deseable lo convierte en gratuito y son todos de izquierdas. En lo único que están de acuerdo, yo creo, cada uno respecto al otro, es que cada uno piensa que el otro no se entera de nada. En fin, parecería que no hay acuerdo en nada, salvo en ese último punto, y ese podría ser una caricatura del Estado original. Si eso fuera así, pues así están las cosas. Ese es el punto de partida en muchas mentes, a uno y otro lado del debate. Parecería difícil que con esos puntos de partida se pudieran siquiera hablar unos con otros, pero, y eso es lo que quiero trasladar hoy a su ánimo, no tienen más remedio que hacerlo porque ambos comparten el mismo planeta, viven en la misma realidad, respiran el mismo aire, contaminado o no,
Ambos quieren tener servicios de calidad y pensiones, y ambos están sujetos a las mismas leyes de la lógica, de la biología y de la física, y de las matemáticas, y sí, de la economía. Nadie escapa tampoco a estas. Examinemos primero la postura medioambiental. Por supuesto, el movimiento ecologista no es homogéneo y, por lo tanto, voy a simplificar. Decía Ortega que todo concepto es en sí una exageración, porque la realidad es siempre más complicada. Pues voy a exagerar. Por supuesto, Greta Thunberg, nacido en 2003, y James Lovelock, nacido en 1919 y fallecido recientemente, el padre de la teoría de Gaia, son o eran muy diferentes entre sí. Pero si examinamos los enunciados típicos, si me permiten un poco la exageración, sus enunciados típicos serían: todo va mal, todo va a peor, no haya remedio posible o muy pronto será demasiado tarde, y el culpable, la lógica económica capitalista, se está cargando o se ha cargado ya el planeta y hay que deshacerse de ella para poder sobrevivir como especie. ¿Pero realmente es cierto todo eso? ¿Todo va mal? ¿Todo va a peor? ¿Existe o no existe remedio? ¿Es demasiado tarde? La verdad es que hay muchos pensadores, por supuesto, en cada campo, incluso muchos pensadores que yo creo sensatos de lo que yo llamaría izquierda americana posibilista, como el canadiense Steven Pinker de 1954, critican ese catastrofismo porque ignora los progresos hechos y porque insufla en la sociedad un nihilismo que paraliza la acción que es posible y es sensata. Es bien cierto que existen las guerras, que existe la violencia contra mujeres y minorías, que persiste la pobreza extrema en partes del mundo, que hay enfermedades que no se acaban de erradicar y que afectan sobre todo a países menos desarrollados y que se han destruido muchos hábitats primigenios. Pero también lo es que estamos en un momento sin precedentes en cuanto a esperanza de vida, alfabetismo, limpieza del aire, al menos en Occidente, acceso a sanidad, cultura, etcétera, disminución del maltrato a mujeres y minorías, disminución de la pobreza y disminución cuantitativa, al menos, de la incidencia de las guerras. Todo ese progreso, sin embargo, no obsta para que, mirando al futuro, tengamos razones para estar intranquilos por nuevas amenazas, más deforestación y pérdida de biodiversidad, fenómenos climáticos extremos y sus efectos, la amenaza derivada del ascenso de las temperaturas, el despilfarro de muchos recursos que es insostenible en un planeta finito, la propia polarización creciente en la sociedad y la sensación de pérdida de control sobre nuestras vidas. La verdad es que hay mucho escrito sobre todo esto. Personalmente, y leyendo sobre estos temas y sobre el estado del mundo, creo que hay que ser ponderado y no caer en el catastrofismo. De entre las cosas que he leído, me gusta una reciente síntesis del estado de esas cuestiones que hizo la académica escocesa Hannah Ritchie, muy joven, nacida en 1993, que es científica de datos y experta en cambio climático de la Universidad de Oxford. Y es que así como Schumpeter nos podía mantener dos pensamientos aparentemente contradictorios en la cabeza al mismo tiempo, Ritchie nos pide hacerlo no con dos, sino con tres ideas. En primer lugar, el mundo no está bien, tiene muchísimos problemas que arreglar. En segundo lugar, el mundo está mejor que nunca, por todo lo que he dicho hace un momento. En tercer lugar, el mundo tiene muchísimo que mejorar. Por las tres cosas, al menos en una cierta visión del mundo, las tres cosas son ciertas simultáneamente. Es decir, los temores anteriores son válidos, las amenazas existen y requieren acción coordinada y sostenida, otra vez la palabra, en el tiempo. En caso contrario, nuestro planeta será un día inhabitable y, como suelen decir muchos activistas del ecologismo, no hay un planeta B, no hay un segundo planeta con recursos extra para cuando agotemos este. Todos hemos visto 1000 gráficos de este tipo y nos sentimos muy incómodos con lo que implican. No se pueden ignorar las advertencias que contienen ni las restricciones a la resolución de nuestros problemas que suponen. No se puede actuar en la economía como si no hubiera límites en la ecología. Frente a esto, el mundo financiero también tiene sus agoreros. Los agoreros del mundo de las finanzas también hablan de sostenibilidad, pero de sostenibilidad de las cuentas públicas y, en particular, de los sistemas de pensiones y, por extensión, de todo el estado del bienestar. No es que no les preocupe la sostenibilidad de las
cuentas privadas, pero las cuentas privadas tienden a irse a pique y las empresas a desaparecer cuando son inviables o insostenibles. Son los estados los que pueden durar mucho con unas finanzas insostenibles con terribles consecuencias al final. Un ejemplo, digo que se puede hacer un símil de la hucha de nuestras pensiones con un embalse o con un acuífero. Es una hucha con entrada de dinero, nuestras aportaciones, y salida de dinero, nuestras pensiones. Pues bien, no puede salir más de lo que entra indefinidamente sin agotar el acuífero o el embalse. El fondo de razonamiento no es tan diferente del anterior, el ecologista. No había un planeta B, pues tampoco hay un segundo embalse de dinero con recursos extra para nuestras pensiones. Como sociedad estamos solos. Los temores de los economistas pueden verse también en muchos titulares de prensa y frases que se suelen oír dichas por economistas y por políticos. Una que se suele decir es que Europa contiene el 7% de la población del mundo, el 25% del PIB del mundo y el 56% del gasto social del mundo, y que eso pues parece difícilmente sostenible. Otra que se suele citar es que la deuda pública en todo el mundo se ha disparado desde 2008. En España desde el 37% que había en 2008 hasta más del 100% hoy. La pirámide poblacional, que cada vez está más invertida, hará inviable nuestro sistema de pensiones y, bueno, pues ya manifestaciones más cercanas y más inmediatas. La última subida de las cotizaciones sociales en España pues ha sido cuestionada precisamente por su sostenibilidad por la Unión Europea. Pero fijaros en ese gráfico y compararlo ahora con este otro. La preocupación por las finanzas públicas, medida gasto en pensiones y déficit básico del sistema de pensiones. ¿A qué se parece este gráfico al anterior sobre temperaturas y la necesidad de acción inmediata? Bueno, pues por alguna razón el primer gráfico es de izquierdas y el segundo gráfico es de derechas. Así que tenemos que pasar por encima de eso. Tenemos dos maneras de razonar que yo creo que no son tan diferentes, enfocadas sobre realidades diferentes, o al menos eso cree cada uno de los que las propugna. Los financieros puros piensan que si algo es rentable, puede e incluso debe acometerse, como si las consecuencias sobre el planeta no importaran. Se equivocan. Los ecologistas puros piensan que lo que debe hacerse ha de acometerse cueste lo que cueste. Esas son las 4 palabras más peligrosas en economía, siempre. Como si la necesidad o la conveniencia nos eximiera de tener que pagar la cuenta. Se equivocan también. La situación actual, según esos dos modos de pensar, podría representarse así. Vemos proyectos de sostenibilidad medioambiental y proyectos financiables y como si no hubiera ningún solapamiento entre ellos. Pero, ¿y si los dos gráficos que mostré antes, el de temperaturas y el de pensiones, llevan simultáneamente razón? ¿Y si las dos preocupaciones fueran simultáneamente válidas e importantes? Dije antes, es verdad que los dos modos de pensar operan sobre la misma realidad. Las consecuencias de nuestras acciones respecto a uno y otro mundo, el físico y el económico, que no es más que el físico en el tiempo, se producen en el mundo real, aunque cada uno quiera ignorar la mitad de esas consecuencias. La ignorancia mutua y, por supuesto, la hostilidad mutua no es una buena receta para el futuro. Por separado, los dos modos de pensar nos llevan a situaciones inviables a la larga. Las dos verdades son verdades incómodas para el otro, pero las dos son verdades. Así que unos y otros deben aprender mutuamente y deben aprender a colaborar. ¿Qué debe ocurrir para ello? La realidad medioambiental, pone límites, no ya el pensamiento ecologista, la realidad medioambiental pone límites que no se pueden ignorar por los financieros, pero hay que actuar de manera inteligente. Hay que explicitar los costes y los daños medioambientales. Hay que hacer que las empresas los interioricen para minimizar lo que en economía se llama la tragedia de los prados comunes, que es abusar de los bienes comunes sin pagar con ello, lo que lleva al agotamiento de estos. Hay que hacerse cargo del medio ambiente, inventariarlo, valorarlo y mantenerlo. El desarrollo de las ciencias de datos hace posibles ahora cosas que antes no podían hacerse. Hay que regular y hay que fomentar desde la legislación, por supuesto, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo de manera que la regulación funcione y que funcione a la larga. Nunca una acción medioambiental es un remedio para siempre. Hay que hacerla y hay que mantenerlo. El mantenimiento es caro,
los proveedores son caros, los trabajadores son caros. La sostenibilidad medioambiental, como digo, tiene que ser absolutamente respetada. Pero la sostenibilidad financiera también pone límites a lo que se puede hacer creíblemente en el mundo, ya sea a favor del medio ambiente o a favor de cualquier otro fin, por loable que sea. Esos límites financieros no se pueden ignorar o no se pueden ignorar indefinidamente. Yo lo comparo a la ley de la gravedad. Un ser humano sin alas puede dar un salto, pero no puede volar. Puede mantenerse en el aire 1 o 2 segundos, pero no vivir en el aire, nos guste o no nos guste. Y esto no va de aire limpio frente a empleos. Necesitamos las dos cosas. No podemos condenar a la humanidad al hambre o a la reducción masiva de la población para preservar un medio que, por cierto, nunca fue prístino. Hay que tomar decisiones y comprender que cada una de ellas tiene consecuencias y un precio a pagar. Pongo un par de ejemplos. Se está trabajando y muy bien en la electrificación de buena parte de nuestro suministro energético para dejar de emitir CO2. Pero eso lleva inevitablemente, porque las energías renovables son intermitentes, al debate sobre la energía nuclear como energía de base necesaria para el sistema. También lleva a la necesidad de desarrollar baterías de materiales nuevos que generalmente tienen que extraerse de minas, con frecuencia en entornos muy frágiles. Es decir, que todo tiene sus pros y sus contras. Otro ejemplo sería por otra parte, muy elogiable, yo creo, insistencia en alimentación ecológica, sostenible y de proximidad. Pero eso lleva, inevitablemente, a menor productividad por hectárea, a pagar precios más altos por unidad, a tener que mantener, por supuesto, precios justos para el productor. Bueno, todo ello es caro. Todo ello, además, lleva a más hectáreas y posiblemente a más deforestación. Y, por otra parte, también empieza a manifestar sus límites en la resistencia que hemos visto de muchos de nuestros agricultores con respecto a la Agenda 2030, que es un intento muy bien intencionado, pero que tiene sus costes y que hay que comprenderlos. Es decir, que hay que comprender las consecuencias de cada decisión. Que algo sea deseable no nos exime de hacer bien las cuentas, ni, por supuesto, de pagarlas. Por cierto, que este debate no tiene que ver con, o se cruza con el de público o privado, pero incluso si se quiere pagar todo con impuestos, existe un nivel de impuestos sostenible y un impuesto de impuestos a partir del cual se recauda cada vez menos. Y eso también se debe tener en cuenta. Pero bueno, la buena noticia es que, de hecho, ecología y finanzas colaboran y colaboran desde hace mucho. La situación actual no es esta caricatura, sino más bien esta otra. Ya se financian muchos proyectos que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental. Por supuesto, todos los de generación de energías renovables, la electrificación de redes de transporte, los coches eléctricos, inversiones en eficiencia energética, redes inteligentes, etc. La restauración, incluso en los países más desarrollados, de hábitats postindustriales, la reforestación, los cultivos eficientes, hidropónicos, etc. Todos ellos se llevan a cabo porque tienen sentido financiero, además de por amor al planeta. Por supuesto que a día de hoy, al lado de la derecha de este gráfico, se siguen financiando muchas actividades extractivas o muchos proyectos nada ecológicos que tienen utilidad para sus promotores, pero dejan una huella negativa en el planeta. Desarrollos inmobiliarios en zonas frágiles, la minería o mucha minería, combustibles fósiles, agricultura deforestadora, el abuso de los plásticos, etc. Y, por supuesto, por otra parte, que hay muchos proyectos, fusión nuclear, muchos nuevos medicamentos, que serán muy buenos cuando ocurran, pero aún no están en un estado en el que sean financiables a gran escala. Aunque es cierto que esto nos lleva al tema de la financiación de la innovación. Para resolver muchos de los problemas que tenemos va a hacer falta mucha innovación. Y la innovación requiere no solo capital, sino asunción de riesgos. Quiere decir que muchas de las cosas que se intenten no van a salir y el que innove y consiga el premio tiene que tener una expectativa de obtener el premio grande en términos económicos. Es decir, que para fomentar la innovación es imprescindible fomentar la asunción de riesgos y, por tanto, yo creo, la economía capitalista. Lo cierto es que en la zona sombreada hay numerosos ejemplos. Aquí he señalado solo 3 en el gráfico. Las energías renovables, la financiación verde, toda la corriente de financiación verde, y la inversión de impacto. En el lenguaje de un programador, las condiciones de sostenibilidad y financiabilidad
son condiciones and, no son condiciones and or. Las dos deben de ser satisfechas, se multiplican, no suman. Si una de las dos es cero, el resultado compuesto es cero. Este espacio de solapamiento que existe ya cada vez es más amplio, pero la síntesis de todo esto va a ser necesariamente híbrida. Ninguno de los dos campos va a derrotar al otro. Trato de no meter muchos números y centrarme en conceptos, pero algún número tengo que meter en esta presentación. La inversión en generaciones de energías renovables ya es una categoría de inversión principalísima, que asciende ya a nivel global 700.000 millones de dólares anuales en todo el mundo. Aquí habla de medio año, 360, vienen a ser 700.000 millones de dólares anuales en todo el mundo. España, por cierto, fue líder en los albores de la revolución renovable, pero precisamente regulaciones no sostenibles le han hecho perder la posición 2 veces. La primera fue por exceso de remuneración, 2006-2008. Se les primó de tal manera a los productores renovables que poco después se vio que las primas que había que pagarles no eran absorbibles por la tarifa eléctrica normal, de manera que hubo que deshacerlo todo y crear ahí un primer, si se quiere, curiosamente, un éxodo de ingenieros españoles de renovables que, si habéis estado por todo el mundo, suelen ser españoles en todo el mundo. Y tiene que ver con eso. España creó primero el parque de ingenieros y luego los mandó a trabajar fuera con muchísima frecuencia. Y ahora, en mi opinión, por la imposición de impuestos insostenibles a las energéticas que se dedican, entre otras cosas, a ello. Las empresas, como Repsol, como Iberdrola, como Endesa, son españolas, pero están invirtiendo mucho más en renovables fuera de España que en España, porque los beneficios en España tienen un gravamen especial. Este es el efecto, digo, que tienen regulaciones que no están bien calibradas. Esperamos que España vuelva pronto al liderazgo. Para ello tenemos que comprender que no podemos querer que las empresas inviertan en ello e indignarnos si ganan dinero al hacerlo. El segundo ejemplo, que tiene un gran solapamiento con el primero, es el fenómeno de se llama la financiación verde o de la financiación sostenible. Hay definiciones ligeramente distintas: financiación verde, financiación sostenible, financiación de fines sostenibles, financiación social, etcétera. Pero todo ello se suele agrupar en lo que se llaman, tanto préstamos como bonos sostenibles. En esto España, por cierto, sí es bastante líder. Tiene unos 60.000 millones al año de emisión en el año pasado, en el año 2023, y sí, España, estoy viendo aquí 50.000, el año pasado fueron ya 60.000 en 2023, y en el mundo también está creciendo mucho y está ya por encima de los 900.000 millones o incluso del billón de dólares. Hay un buen grado de solapamiento, digo, porque muchos de estos bonos se emiten, pero el mercado los compra para financiar las inversiones en energía renovable de las que hablaba antes. Pero creo que es una segunda ventana de colaboración entre unos y otros. Y por último, aunque por supuesto hay muchos más ejemplos, me gustaría detenerme en otra categoría que actualmente es mucho más pequeña, pero que por ser más general que puramente energética y potencialmente más escalable, creo que merece una mención más detenida, y es la inversión de impacto. La inversión de impacto supone un cambio de paradigma. Buena parte de la primera etapa de concienciación de las empresas consistía en minimizar el impacto sobre el medio ambiente. La inversión de impacto le da la vuelta a eso y trata de maximizar el impacto positivo sobre no solo el medio ambiente, sino la realidad en general, como ahora veremos, usando a favor de ese objetivo la racionalidad financiera. No apela a la caridad, sino a la inversión. La definición de inversión de impacto, según la Asociación Mundial de Inversiones de Impacto, es la de una inversión hecha con la intención de generar un impacto social y medioambiental positivo y mensurable junto a un retorno financiero. Las 4 palabras clave son impacto social y medioambiental positivo e intencionado, impacto social y medioambiental mensurable y junto a un retorno financiero. Las cifras de la inversión de impacto son un poco borrosas porque las fronteras del concepto son un poco borrosas. Pasa un poco con el famoso greenwashing, en el que todo el mundo pretende decir que es verde. Pues existe un concepto que es el impact washing, la tendencia a llamar a todo
inversión de impacto. Las cifras actuales de Europa, las más fiables que he encontrado del mundo, es imposible encontrar cifras globales sensatas, son de que existen ahora mismo 80.000 millones de activos bajo gestión con el mandato de invertir en inversiones de impacto. Las cifras anteriores que dije de 700.000 y de 1 billón eran anuales. Esto es una cantidad existente, es decir, no son 80.000 al año, sino 80.000 es el capital disponible. Pero eso es mucho menor, pero es bastante creciente. Entonces, creo que más que hablar de cifras, les daré un ejemplo concreto que la vicerrectora ha mencionado, porque además estoy muy orgulloso de estar asociado con ello, que es Gawa Capital. Gawa Capital fue creada en 2009, levantó su primer fondo de 20 millones en 2011, lo invirtió y lo devolvió entero. Luego pusimos en marcha otros fondos. Actualmente tenemos unos 200 millones bajo gestión. Utiliza la financiación público-privada de una manera, de la que hablaré al final, bastante inteligente, por lo cual se apalancan los diferentes parámetros de riesgo y rentabilidad y las necesidades de unos y otros para maximizar el total invertido. Y ha obtenido retornos para sus inversores de entre el 6 y el 8% desde el comienzo de su actividad, midiendo además el impacto social en medidas que ahora mostraré. Estos que se ven aquí, los dos de los extremos, son Luca Torre y Agustín Vitórica, que son los dos consejeros delegados, en una visita para invertir en una compañía en la India. En Gawa la inversión es, digamos, mayorista, captamos dinero de inversores en Europa y en España para invertir en países no OCDE, lo cual quiere decir fundamentalmente la India y Latinoamérica, con la idea de invertir inversiones o hacer inversiones en entidades locales que a su vez hacen o bien micropréstamos o financiación a la agricultura o lo que sea. Lo que sí es importante de ahí es que, bueno, pues ya hemos hecho más de 70 transacciones, 31 desinvertidas, de las cuales 30 fueron bien y una no fue bien, pero así es la vida. Invertimos en deuda y en capital. La deuda rinde lo que puede rendir la deuda, 5 o 6%, pero en capital hemos hecho un par de inversiones muy buenas que además muestran que, una cosa que se suele decir también, que no hay como estar cerca de la base para saber lo que hay que hacer. Es decir, no invertimos en empresas americanas que dicen lo que hay que hacer. Invertimos en una empresa en la India que puso en marcha una cadena de frigoríficos para las cosechas del campo en la India y además una aplicación en el móvil, porque todos los indios ya tienen móvil, con aplicaciones de smartphone para que les diga cuándo recoger, cuándo tal, cuándo baja el precio, cuándo sube el precio. Es decir, les da bastantes herramientas para que la gente gestione mejor su propia vida. No está tan alejado de la limosna como se puede estar. Son préstamos que tienen interés y que se devuelven, y puedo deciros que a la gente le provoca un gran autoaprecio y una cierta autoestima el saber que se le trata como a un cliente que recibe un préstamo y tiene que devolverlo. La limosna tiene algo distinto de desigualdad que el préstamo, digamos, que restaura. Por supuesto, tienen que ser préstamos razonables, vigilamos mucho que no haya prácticas abusivas, que no haya intereses usureros y que no haya prácticas abusivas tampoco en el recobro de intereses. Pero todo ello nos ha llevado a hacer todo ese montón de inversiones y lo que digo a la derecha, cifras de impacto, medidas, auditadas por un auditor externo y publicadas. Hemos ayudado ya, o hemos ayudado a lo mejor la palabra, hemos hecho posible que 750 familias hayan mejorado su nivel de vida, que 9,5 millones de beneficiarios finales se hayan beneficiado de nuestros préstamos. Nuestros préstamos son fundamentalmente en comunidades rurales y de manera interesante, si se quiere no planeada, pero que es una verdad como un templo, es que sobre todo se presta a mujeres. Las mujeres, tengo noticias para las que todavía lo dudarán, son mejores acreedores, son mejores deudores que los hombres en general y desde luego en los países menos desarrollados. Luego, además, tenemos el apalancamiento de una facilidad concedida por la Unión Europea de 8,5 millones de asistencia técnica. No solo le prestamos a estas entidades, sino que les ayudamos a mejorar, les ayudamos a desarrollar aplicaciones informáticas o productos para llegar a esos clientes que, como digo, para mí fue una sorpresa. Desde luego, uno piensa que en África y en la India los pobres tienen móvil, tienen smartphones, se comunican unos con otros, siguen los precios y están absolutamente tan al día como se puede estar. Esto ha sido nuestro track record de inversiones realizadas hasta ahora. Como digo, fundamentalmente por volumen es la India y Latinoamérica.
La verdad es que nos gustaría invertir mucho más en África, pero en África hemos tenido enormes problemas para encontrar esas entidades locales a las que prestar. Le hemos prestado fundamentalmente a una que sale ahí en Nigeria, que se llama Babangona y que es un ejemplo muy bueno de las transferencias de conocimientos también que se dan incluso con la universidad. Los fundadores de Babangona y sus propietarios son un matrimonio de nigerianos que estudiaron en Harvard y en MIT. Ella era la jefa de Google, primero en Estados Unidos en algún cargo y luego de toda África, y él es un tío que es doctor en Harvard y tal. Se volvieron a su pueblo y pusieron esto en marcha y tienen centenares de miles de agricultores a los que, de manera muy curiosa, aunque se hace todo contablemente muy bien, les prestan semillas y les recobran arroz o grano o lo que sea. O sea, no hay, se valora en las cuentas las semillas al precio de las semillas y se cobra en el grano el precio del grano. La creación de valor de semilla-grano es inmensa. Bueno, pues ahí se cobra un interés y el resto es para el agricultor, al que, por cierto, también se proporcionan asistencia técnica. Es decir, que es un tema muy interesante, pero lo interesante, como digo, es el respeto que crea en las comunidades en Nigeria, en Ecuador, en Brasil, en la India, en todas partes. ¿Cuál es la clave de que funcione? La inversión en renovables, la financiación verde, la inversión de impacto. El elemento común es la capacidad de atraer una y otra vez y movilizar una y otra vez capital, ayudados por la normativa o por el sector público cuando hace falta, por supuesto, pero siempre con una lógica financiera sólida. Sus promotores aceptan que las dos realidades existen simultáneamente y que plantean restricciones mutuas entre sí. Aceptan que los dos conjuntos de reglas se tienen que aplicar al mismo tiempo. Solo lo financiable atrae fondos, solo lo financiable va a ocurrir. Lo que no se sostiene financieramente, por deseable que sea, no va a durar mucho tiempo. Por supuesto que se puede hacer una gran obra, pero luego, como digo, no va a durar. Del examen de los tres ejemplos citados se desprenden, creo, los dos elementos de la síntesis necesaria. Y la síntesis necesaria del pensamiento ecologista y del pensamiento financiero creo que es posible precisamente porque, aunque ellos crean que se oponen de frente, es que no están hablando de lo mismo. Y ahí viene lo bueno. No se oponen frontalmente. Si reducimos cada uno de los dos lados del debate a su esencia, lo que yo o la gente como yo, los financieros, estamos diciendo es que sin mis herramientas de cálculo, sin mis métodos de cálculo, sin hacer bien las cuentas, no se va a poder hacer nada duradero. Actualmente uso esas herramientas en descuentos de flujos de caja, en valor presente de las inversiones, con los datos que tengo, que son datos tangibles y medibles, ingresos y costes, flujos de caja, tasas de descuento para inversiones, para comparar presente y futuro, etc. Por supuesto que son métodos imperfectos, como demuestra, por cierto, la valoración que varía todos los días de las empresas en la bolsa, pero en general son métodos probados, válidos y contrastados con éxito por la experiencia. Lo que mi oponente, digamos, en este debate teórico, el ecologista, está diciendo es que mi análisis actual ignora muchos datos importantes y, de hecho, los más importantes, los del impacto de la actividad económica o de la actividad humana en general sobre la vida de las personas y sobre el planeta. Pero su crítica no invalida o no debe invalidar mi método, sino que en realidad lo que reclama es que lo aplique a una realidad más amplia. Tratar de llevar a cabo inversiones buenas sin el rigor del método archiprobado no ha llevado una y otra vez en el mundo más que al desastre. La síntesis necesaria es meter tus datos en mi metodología o, si se quiere, aplicar mi técnica a la solución de tus preocupaciones. Es decir, que lo que tenemos que lograr es acercar a esos dos círculos. Debemos ensanchar la todavía estrecha zona común entre lo que es financieramente sostenible y lo que es medioambientalmente no solo sostenible, sino necesario. El objetivo al que aspirar, sensato, yo creo, es que dentro de 20 años esos dos círculos sean uno solo. Pero tenemos que tener paciencia. Las soluciones drásticas suelen llevar al desastre y, como en otros órdenes de la vida, yo creo que las soluciones buenas son, en primer lugar, incrementales. No existe una bala de plata. Ir a por todo ahora acaba en nada. Son híbridas, requieren de muchas innovaciones en muchos campos diferentes
y son necesitadas o están necesitadas de muchos y grandes consensos. Por cierto, otra cosa que se requiere en todo caso, y aquí voy a arrimar emasco a mi sardina, es el ahorro. El ahorro es el nombre más casero de lo que es el capital, pero como el capital tiene una connotación más política, lo voy a dejar en ahorro. Hay que fomentar el ahorro financiero en la población a largo plazo. El dinero para todo esto tiene que salir de nosotros, de una manera o de otra, no solo de España, sino de la humanidad en general. Estamos solos en este planeta. Para eso están los mercados financieros y para eso está BME, ya meto publicidad en este momento. No podemos predicar toda la necesidad de grandes inversiones en estos temas y luego poner todo nuestro ahorro personal en inmuebles. Eso no ayuda. Como dije antes, quiero hablar de pocas cifras, pero alguna sí quiero nombrar. Y es la siguiente. Las Naciones Unidas han cifrado la inversión necesaria para volver a, digamos, a una senda sostenible de crecimiento de aquí al año 2050. Las cifras que voy a decir son todas enormes, pero lo importante es la relación entre ellas. En 9 millones de dólares al año, de aquí al año 2050. ¿Eso es mucho o es poco? Como dice Hans Rosling, el autor de Factfulness, ningún número de por sí es mucho o en poco. Hay que compararlo y hay que ponerle un numerador y un denominador siempre. Entonces, comparemos 9 billones de dólares con qué se compara. 9 billones de dólares es 6 veces el PIB de España. Pero, bueno, España no es más que uno de los muchos países que hay. El PIB español es de 1,5 billones de dólares, el PIB americano es 24, es decir, 18 veces España. El PIB mundial, recuerden que esa cifra de 9 billones de dólares al año, es 110 billones de dólares al año el año pasado. Es decir, que estamos hablando de invertir el 8% del PIB mundial en inversiones necesarias para esto. Más allá del PIB mundial, el PIB no es más que un flujo anual, los productos que se producen en un año. La riqueza mundial es muy superior, se estima, estos sí que ya son cálculos, por fin, los busco en internet y alguno encuentras, pero que son unos 500 billones de dólares. Es decir, 5 veces el PIB mundial. El gasto de los gobiernos es como el 35 al 40% del PIB mundial. Entonces, son 40 billones es el gasto anual de los gobiernos, 110 billones es el PIB mundial, 500 billones es la riqueza. ¿Sacamos de los 40 billones de gobierno o sacamos de los 500 millones de riqueza global? Yo creo que es mucho más creíble involucrar a la riqueza global en esto. Tenemos que sacar de los dos, pero tenemos que sacar inteligentemente de los dos para que sea, digamos, de nuevo sostenible. La ONU, en ese estudio que cifraba los 9 billones, cree que el 70% de las inversiones realizadas o a realizar tienen que provenir del sector privado. Unos y otros pueden apalancarse mutuamente. Antes cité de pasada, pero lo voy a desarrollar ahora más, el ejemplo de Gawa. En el fondo siguiente que estamos levantando, Gawa ha obtenido de Naciones Unidas, Nueva York, y de Cofides, en España, gestionando dinero de la Unión Europea, 37 millones en lo que se llama un tramo de primera pérdida, que es un tramo que apalanca el rendimiento de los inversores privados que entren. Con esos 37 millones queremos levantar de 250 a 300. Entonces, la ONU podría invertir 37 millones y quedarse ahí, o usar 37 millones para atraer 250 e invertir 250. Con las regulaciones y con los, digamos, incentivos apropiados, el capital privado está ahí, por supuesto. Y de esa manera se multiplica el impacto, como digo, en este caso, por 8. Y voy concluyendo ya. Permítanme para ello volver a la propia definición de economía de mi primer día de clase en la universidad. Es la ciencia que se ocupa de la asignación eficiente de los recursos escasos entre fines ilimitados que compiten entre sí. En este planeta nada es gratis, paguemos por ello o no. Durante siglos hemos pensado en el planeta como esencialmente ilimitado para nosotros y hemos actuado como si lo fuera. Había siempre nuevas latitudes que descubrir, nuevos mares en los que pescar, nuevas tierras que roturar, nuevas superficies boscosas, aparentemente infinitas. Ahora ya vemos claramente los límites del planeta y tenemos que tenerlos en cuenta. Los financieros no pueden ignorar lo medioambiental por más tiempo, pero los ecologistas tienen que entender que la racionalidad,
La sostenibilidad financiera, privada o pública, es requisito imprescindible para cualquier acción sobre nuestro medio y, por tanto, también para la protección y la sostenibilidad medioambiental. Si hundimos a las empresas en regulaciones excesivas, con requisitos demasiado onerosos, nos cargaremos el mecanismo de creación del capital necesario para invertir en reparar y mantener el medio ambiente. Y justamente ahí es donde está el debate ahora. ¿Qué se puede exigir de manera sostenible? Vuelvo a abusar de la expresión. Es decir, sin matar al sujeto de la regulación. Sin empresas prósperas no habrá inversión medioambiental. Sin consumidores que puedan pagar el coste de producir de manera más ecológica, no habrá transición verde. Hace falta una regulación razonable, pero que no mate a la gallina, no ya de los huevos de oro, la gallina de los huevos de todos los días, porque si matamos a la gallina, comeremos gallina un día, pero nada al segundo. De la economía de mercado puede decirse lo mismo que Churchill decía de la democracia. Es el peor sistema económico existente, a excepción de todos los demás que se han inventado. El capitalismo sobrevivió al comunismo precisamente porque éste resultó financieramente insostenible. La ciencia económica ha avanzado mucho estos años con los estudios del comportamiento y en la aplicación de políticas llamadas nudge policies en inglés o políticas de incentivos. Como dijo el economista británico Martin Wolf, un hombre próximo al Partido Laborista y, por tanto, a la izquierda británica, si algo se sabe de 300 años de capitalismo es que los incentivos de mercado funcionan. Él citaba el ejemplo que muchos conoceréis de lo que pasó cuando el dominio británico en la India, los ingleses decidieron que había demasiadas cobras y que su mordedura era demasiado peligrosa y querían acabar con las cobras. Y pusieron carteles por toda la India diciendo que se pagaba lo que fuera, 1.000 rupias o lo que fuera por cada cobra. Ellos estimaban que había 10 millones de cobras y cuando llevaban 1.000 millones de cobras compradas, comprendieron que criar una cobra costaba la 10ª parte de lo que se pagaba por ella y que la gente enseguida se había organizado para crear criaderos de cobras y cobrarlos de esa manera. Hay que legislar bien. Podemos darnos cabezazos contra la puerta o podemos usar la llave para entrar. En palabras de Sir Ronald Cohen, padrino de la inversión de impacto en el mundo occidental y presidente del Global Impact Investment Network, podemos estrellarnos una y otra vez contra las leyes de la lógica financiera, largamente exitosas, o podemos reformar el capitalismo para lograr que haya cambios, incorporar los efectos no económicos de la actividad al cálculo financiero. Hace falta desarrollar un capitalismo responsable. Es capitalismo porque las reglas financieras siguen en vigor. Para todo lo que queremos hacer hay que crear capital, atraer capital y remunerar al capital. Y es responsable porque tiene que tener en cuenta su impacto sobre el planeta. Los problemas que tiene que resolver el mundo son muy grandes, aunque contradiciendo a una canción que a mí siempre me ha encantado, de Barry White, aquella de You're the first, you're the last, you're my everything. No somos los primeros, no somos los últimos y no lo somos todo. Ha habido problemas antes y habrá otros problemas en el futuro. Creo que pecamos de arrogancia generacional cuando pensamos que nadie nunca ha tenido problemas como los nuestros. Si no planteamos soluciones inteligentes que tengan en cuenta simultáneamente los dos grandes grupos de restricciones, nos iremos todos juntos a pique. Nos iremos pensando cada uno que la culpa es del otro, pero nos iremos todos juntos a pique. Tenemos que apelar a la inteligencia de todos, cada uno desde su sitio, y aportando cada uno una sensibilidad diferente. Huyamos de la polarización también en este tema. Como los padres de la Constitución del 78, rechacemos las exclusiones y la negación del otro, pero ahora a nivel global. Solo moviéndonos dentro de los dos guardarraíles que son la racionalidad financiera y la racionalidad medioambiental, lograremos solucionar de manera sostenible, nuestros problemas. Por ello, trabajemos todos en ensanchar el espacio entre esos dos raíles y hagámoslos juntos. Todos somos necesarios precisamente por no pensar lo mismo, precisamente por ser diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, David.
Vamos a empezar con el turno de preguntas. Yo hay una pregunta que puede estar tranquilo que no le vamos a hacer, aunque a mí es la que me llevan haciendo desde ayer por la tarde. Pregúntale dónde pongo los 1.000 eurillos que tengo ahorrados. Pues te digo. ¿Me la va a contestar? Te la voy a contestar porque me la he preguntado tantas veces que ya desarrollo la respuesta. No sé si esto sí está conectado. Lo que le digo a mis hijos es lo siguiente, que yo creo que está archiprobado. No se debe invertir de una vez, hay que invertir poco a poco y siempre y a largo plazo. El horizonte mínimo, tienes que pensar en tu pensión, que por lo menos está a 30 o 40 años de distancia seguro, ¿no? La Tu mía, pensión. ¿qué va? Ojalá. Entonces, hay que pensar como mínimo en 20 años y poner la misma cantidad cada mes. Está archidemostrado que invirtiendo a 20, 30 años, poniendo la misma cantidad cada mes, se gana y se gana mucho dinero siempre. Cuando se intenta jugar a las curvas del mercado de me voy a salir porque está caro y voy a entrar porque está barato, se equivoca uno muchísimo más de lo que acierta. Entonces, la bolsa no es un mecanismo para jugar, es un mecanismo para ahorrar y además para financiar el crecimiento de la economía. Pero personalmente, cualquier periodo de 20 o 30 años que se coja ha tenido rendimientos muy atractivos, cosa que no es cierta siempre año a año, pero cuando se tiene un horizonte largo, el año a año te tiene que dar más igual. Muy Y bien, sobre pues, todo no lo mires todos los días. Pues ya nos llevamos un consejo financiero importante. Bien, voy a darle en primer lugar la oportunidad a la mesa de preguntarle a nuestro invitado. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, David, por las reflexiones que nos has dejado y supongo que estaremos todavía más expectantes a tus respuestas. En relación a la última reflexión sobre el tema que Marga te hacía, el tema de los tiempos. Efectivamente, en esa caricatura, a veces demasiado caricaturesca, de lo que es el ecologismo, el mundo financiero, esos discursos construidos sobre visiones sesgadas y de prejuicios, en el fondo también hay, y creo, una razón que ha hecho difícil ese entendimiento al que nos llamas a esos mundos, que es el tema de los tiempos. Posiblemente en el ámbito de la racionalidad financiera, de la racionalidad económica, sobre todo ha sido un ámbito en el que el corto medio plazo, es la variable temporal en la que pensar, mientras que en el ámbito, la sostenibilidad ha introducido, la crisis ecológica, la dimensión de sostenibilidad del planeta, ha introducido un largo plazo, pero un largo plazo. Y ahí creo que efectivamente pueden darse posibilidades de que lo que antes eran estereotipos, incluso cuando has nombrado la tragedia de Tragedy of the Common de Harding, de que lo común, y lo común es el patrimonio común de la humanidad, que es el planeta donde vivimos y donde vamos a seguir haciendo nuestra actividad económica, financiera por mucho tiempo, y al menos así lo esperamos, hemos tenido conciencia de sus límites, sabemos que eso es una cuestión a largo plazo y que, por tanto, ese larguísimo plazo que ha introducido la variante de los límites al crecimiento económico y el corto plazo financiero deben de encontrarse. Me ha resultado muy importante los ejemplos que has puesto de inversión de impacto, que realmente no es sino introducir incentivos en el mundo financiero de que trabajar a largo plazo, trabajar de temas de desarrollo económico, de desarrollo ambiental y desarrollo social a largo plazo son y deben estar basados en proyectos de sostenibilidad al mismo tiempo fiables desde el punto financiero. Creo que son una vía muy importante para hacerlo, pero me faltaba, porque esa era un poco la reflexión, pero también la pregunta, porque aquí faltan también ese acompañamiento siempre tan importante de los sistemas de gobernanza, del papel de los gobiernos en el acompañamiento de esas dos lógicas. ¿Qué instrumentos normativos? ¿Qué mecanismos por decirlo de una manera, de flexibilización de normativas que pudieran ser obstáculos a precisamente el entendimiento entre la lógica
de lo que debe ser la sostenibilidad ambiental con la base que la haga posible desde el punto de vista financiero. Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Es curioso porque cuando has empezado a hablar de la lógica de corto plazo y la lógica de largo plazo, se ve que yo soy financiero, estaba pensando, va a decir que los ecologistas son unos impacientes que quieren arreglarlo todo hoy y los financieros piensan que el tiempo es infinito. O sea que ha sido exactamente al retrato opuesto. Financieros los hay de corto y de largo plazo. El más famoso financiero de largo plazo, siempre es citado una y otra vez, es Warren Buffett, que lleva, bueno, literalmente tiene 92 años, lleva como 65 años con su compañía, componiendo gradualmente el valor de sus inversiones. Y él habla siempre de esto, de las inversiones son a 20, a 30, a 50 o a 100 años. Yo creo que hay que introducir la lógica del largo plazo en todo el mundo. Es decir, los financieros tienen que fijarse más en el largo plazo, pero creo que los ecologistas tienen que entender que no es una realidad económica. Si tú plantas un bosque, en 50 años tienes un buen bosque, o en 100 años, o lo que más en un día, ¿eh? Entonces, no se puede decir quiero un bosque hoy. Tengo que plantar hoy bosques y esperar 50 años. Entonces, claro, la lógica financiera, aunque tú la aplicas o crees que se aplica fundamentalmente al corto plazo, es exactamente el mecanismo para comparar cosas en el tiempo. ¿Qué es mejor? ¿Un bosque de este tamaño en 50 años? ¿Un bosque de este otro? Esas comparaciones con descuentos de flujos de caja de una u otra manera es exactamente el modo de razonar financiero. Yo separaría un modo de razonar de la ideología de la gente que lo lleva a cabo, si quiere. Yo creo que el modo de razonar para comparar presentes y futuros y tener en cuenta que el presente vale un poco menos, perdón, que el futuro vale un poco menos que el presente, por tanto tiene que compensarte esperar algo, es la manera de razonar que hay que meter en todos los razonamientos. Pero creo que también en el ecologismo hay una crítica que se haría, es que cuando salen diciendo nos quedan 10 años, nos quedan 5 años, si nos quedan 5 años es que no hay nada que hacer. Tienes que comprender que los problemas que tenemos de bosques, de biodiversidad y tal, en la medida en que se puedan arreglar, se van a arreglar en 50 o en 100 años. Y no puedes pretender que tener un bosque en 100 años. O sea que yo creo que los dos se tienen que aproximar mucho, pero de nuevo, yo por lo menos me tengo a mí por un financiero siempre muy enfocado en el largo plazo. Siempre pienso que el resultado de un año da un poco igual, que lo importante es cuánto vas a ganar dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 20. Pero en fin, no soy el único que hay, ¿eh? Teresa. Sí, yo lo que quisiera es felicitarte por la conferencia magnífica. Lo que ha planteado a mí me parecen muchas cuestiones para reflexionar. Quiero avisar que está grabada y que está disponible. Acércatelo. Que está disponible, estará disponible en la página del Consejo Social. Creo que hay muchos conceptos para pensar sobre ellos. Pero yo también, quizás es una pregunta en un tema tangencial, pero quería aprovechar que está aquí y la visión general sobre esa. A mí me preocupa muchísimo la dependencia europea y también española de países terceros, materias primas y en cuestiones absolutamente imprescindibles. Ya vivimos una situación kafkiana con la pandemia y, sin embargo, no se ve que haya política. En este caso podría ser ayuda financiera, no sé, alguna política que se apoyara para poder quizás a corto o a medio o a largo plazo, pero evitar esas situaciones que pueden darse en cualquier momento originadas por cualquier situación sanitaria o no. Pues muchas gracias, Techa. Es una pregunta muy interesante porque es cierto que solo las crisis grandes ponen de manifiesto problemas que a lo mejor existían desde siempre, pero que no parecían tan importantes. El mundo en general confió mucho en que la globalización era irreversible y que las fábricas tienen que estar en el sitio donde sea más barato y los minerales sacarse del sitio donde sea más barato extraerlos y que el mundo es un gran mercado. La realidad ha demostrado que eso no es así, que hay países más amigos y más enemigos y que hay gente que está por ayudar y gente que está por, digamos, combatir el orden que creíamos que ya era mundial. Sencillamente no lo es. Yo creo que Europa tiene varios problemas o muchos problemas. Por supuesto, la dependencia de la fabricación en China y en el sudeste asiático hay que corregirla. Estados Unidos está llevando mucho de China a México. Supongo que el equivalente europeo sería o el este de Europa o Marruecos o similar, pero no deja de ser cerca, pero no dentro. ¿Y por qué digo y no dentro? Porque Europa tiene otro problema que yo creo que es de sostenibilidad
dificilísima y clarísimo, que es el tema de la demografía. Europa no solo necesita ya mascarillas o cosas fabricadas en Europa, necesita gente. Europa está importando gente en cantidades increíbles porque, aunque los problemas que se plantean sociales son evidentes, existen los huecos y existen, digamos, los empleos, y la gente que viene, por supuesto que el empleo nunca es del 100%, pero en buenísima medida vienen aquí porque hay trabajo aquí y porque los europeos no están produciendo los hijos o los jóvenes suficientes. Entonces, yo creo que ese tema de Europa es un tema complicado a largo plazo, porque la base de todo, que es la demografía, es algo, vuelvo a los largos plazos, a lo que se le puede dar la vuelta a muy largo plazo. Pero China, que optó, por ejemplo, hace ya 50 o 60 años por la política del hijo único, se encuentra 50 o 60 años más tarde con que no hay nadie para tener hijos, porque no nació tanta gente en esa época. Entonces ahora es bastante difícil darle la vuelta a eso. Se le acabará dando la vuelta, pero China pierde 20 millones de habitantes al año, desde los 1.100 o 1.000 y pico que tenía. Entonces, Europa se encamina en esa dirección también, tiene la válvula de la inmigración para sortear el corto plazo, pero los inmigrantes también envejecen y se jubilan, es decir, que no es una solución a largo plazo. Y yo creo que pues ese es un tema complicado, porque no tengo ninguna solución mágica, pero que creo que hay que empezar a pensar que Europa va a tener menos habitantes y más de ellos van a ser inmigrantes durante mucho tiempo, desde muy pronto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho llegar. Espero hacerlas bien, porque algunas veces tienen ustedes una letra un poco compleja. Nos dice Victoriano Ramírez González, de la Universidad de Granada: ¿es imprescindible mantener el gasto en pensiones ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, separado del resto de los gastos del Estado? ¿Es razonable que no se limiten los salarios ni el resto de ingresos que puedan recibir los ciudadanos? Yo creo que lo que no es sostenible por más que lo cambiemos de cajón. Es decir, la relación entre el número de jubilados y el número de cotizantes no para de empeorar, digamos, en el sentido de que a veces hay menos cotizantes por jubilado. Como sabes bien, hay dos grandes sistemas de fondos de pensiones, los de capitalización y los de reparto. Los de reparto, como el que optó España por poner en marcha después de la Guerra Civil, pues reparten pronto, porque desde el primer año hay gente cotizando y hay gente cobrando. Y se mantienen bien cuando la tasa de dependencia cuando el número de cotizantes es de 2,5 personas o más. Ya estamos por debajo de esa cifra en España. Y bueno, pues también hay un límite ahí a la sostenibilidad financiera, porque dices, no, lo ponemos por impuestos. También hay un límite a los impuestos, es decir, en un momento dado, una imposición excesiva provoca que muchos trabajadores cualificados se marchen, porque los salarios aquí después de impuestos sean bajos, que por supuesto hay otras 1000 razones para que los salarios sean bajos, pero me estoy refiriendo a y desde luego que el capital se marche. Estaba diciendo en mi intervención que necesitamos muchísimo capital, público o privado. Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar el ahorro y, de nuevo, tener paciencia. El capital se crea poco a poco, no se crea el primer año. España tiene ahora mismo un problema que, por cierto, es común demográfico a los de cualquiera, ciertamente del sur de Europa, que curiosamente lo tienen más que los del norte de Europa, pero nuestro sistema de pensiones asociado al mismo, no es mi opinión, es que lo dicen todos los estudios, es inviable a largo plazo sin una subida tal de las cotizaciones sociales que desincentive la creación de empleo y incentive la economía B, por una parte, y por otra parte, si se traspasa impuestos, pues lo mismo, puedes subir los impuestos 2 o 3 puntos siempre, pero no puedes llevar los impuestos al límite que desincentive la actividad y que acabe con las empresas y con los trabajadores que queden en España. Muy bien. Rosa Stan, de economiahumana.org, le pregunta: ¿grandes fondos de inversión como BlackRock participan en la financiación de grandes organizaciones e instituciones? Los lobbies defienden sus intereses. ¿Cómo hacer para que el gran capital se involucre en la sostenibilidad medioambiental? Ya lo hacen y, de hecho, bueno, primero BlackRock, que se suele ver como si fuera un señor. BlackRock es 400 millones de personas en el mundo ahorrando que lo han juntado. Detrás del gran capital, cuando se va al contribuyente individual, hay gente exactamente igual que todos los que están en esta sala. Pero es cierto que concentran mucho poder por gestionarlo ellos. Pero el presidente de BlackRock, Larry Fink, se ha metido en líos por hablar de estos temas.
y este es un debate que está muy en el candelero. Ciertamente cada vez hay mayor sensibilidad. Todo el mundo, entre otras cosas, insisto en lo que decía antes, porque es buen negocio, se está metiendo y abriendo fondos con el apellido sostenibilidad o el apellido de energías renovables o el apellido impacto. Como digo, hay algo de impact washing en ello también. Pero la gente empieza a ver, la gente ordinaria que tiene sus ahorros en estas instituciones, que es importante saber qué se hace con sus ahorros. Y empieza a poner presión de esa manera. Cada vez más, en compañías sobre todo americanas que guardan más los anales de todas estas cosas, hay proposiciones de accionistas a favor de la sostenibilidad y tal. Es decir, lo que están haciendo los ecologistas que pueden es meterse en la tienda y tratar de influir de dentro de la tienda, incluso consiguiendo puestos en consejos de administración. No se puede pensar ni que desde fuera se puede conseguir mucho, ni tampoco, volviendo a lo que decía al principio de esta pregunta, que el capital es un señor malísimo que nació con capital y no lo quiere repartir. El capital somos todos nosotros ahorrando cada mes. Muy bien, desde el Consejo Social también nos hacen un par de preguntas que he unido en una sola. ¿Cuáles deben ser los modelos de negocio que definan principalmente a una compañía que quiera posicionarse líder en materia de financiación verde? Y en relación a esa, ¿qué información deberíamos utilizar para optar por un producto financiero con características de sostenibilidad? La financiación verde lleva ese nombre, los bonos sostenibles y los bonos verdes y la financiación verde está claramente caracterizada con ese nombre. Para obtener ese nombre, pues hay una serie de requisitos. Por cierto, también entidades públicas y administraciones públicas, la Junta de Andalucía ha emitido financiación verde, bonos verdes recientemente. Generalmente el requisito fundamental es la explicación del uso de los fondos. Es decir, no tiene que ser que la Junta de Andalucía no coja ya un coche, nunca. Tiene que ser que esos, creo que fueron 500 millones que levantó, se van a usar para proyectos de sostenibilidad o de generación de energía renovable o de algún tipo de ayuda a la sostenibilidad o a los que están contenidos dentro de la taxonomía, que se llama eso. Y esos son requisitos, bueno, sería tedioso enumerarlos ahora, pero fundamentalmente tienen que ver con eso, con las emisiones de CO2, con el tipo de combustible que utilizan, por supuesto con prácticas, antes no te contesté sobre gobernanza y sociales y tal, prácticas no discriminatorias, prácticas de vigilancia de sus propios proveedores, etcétera, etcétera. Son una serie de requisitos, volviendo un poco a lo que decía, tienen que ser requisitos viables para que la gente acceda a ellos. Si pone requisitos imposibles, no irá nadie. Muy bien, nos pregunta Gerardo Pardo, de la universidad, ¿por qué la compra de valores en España está más cara frente a la de Estados Unidos? Buenísima pregunta para el Gobierno, en el que nos pasamos el día protestando. España añadió hace 2 años, y de manera unilateral, sin que se hiciera en toda Europa, una cosa que se llama el impuesto de transacciones financieras, que yo creo que es un disparate, no solo porque para la bolsa es un desastre, sino porque desincentiva la compra de acciones españolas por inversores españoles. ¿Qué es lo que pasó? Los planes fueron, va a recaudar 1.000 millones al año, el primer año recaudó 150. Lo que hizo fue llevarse por delante el volumen y expulsar de la bolsa española al ahorrador individual. El ahorrador español está sorprendentemente poco representado en bolsa española. La semana pasada hubo una gran salida a bolsa de Puig, la compañía catalana, y solo el 20% de la oferta, solo el 6% de la compañía, sí que era aproximadamente el 20% de la oferta, se colocó en España y la mitad fue un solo inversor, que es Criteria Caixa. Es decir, los inversores españoles e incluso los institucionales, las gestoras españolas, son pequeñas. Y al inversor español, entre que le hemos tendido a expulsar de las ofertas iniciales de acciones, de las salidas a bolsa, la sobreprotección que se creó alrededor de él como resultado del desastre de Bankia fue tal que ningún banco se atreve a venderle una acción a un inversor porque se mete en un lío de por vida. Entonces, esto es un ejemplo muy bueno de incentivos perversos o de incentivos insostenibles. Protegimos tanto al inversor privado que le echamos de las ofertas iniciales. Y luego le hemos puesto un impuesto que yo creo que no tenía ninguna base lógica, mucho de apriorismo ideológico, es que el que compra acciones es malo, pero francamente las acciones son uno de los 1.000 activos que puedes comprar. Puedes tener depósitos, puedes tener imposiciones a plazo, puedes tener obligaciones públicas, privadas y acciones cotizadas de empresas españolas con una capitalización superior a 1.000 kilos. De todos eso, cojo esa última y les pongo 20 puntos básicos. Pues el incentivo se trasladó muy rápidamente a que el volumen se hundió. O sea, que yo creo que eso es una
Antes hablé de, bueno, no lo nombré al final. En Bolsas y Mercados lanzamos a comienzos de este año una cosa que se llamaba el Libro Blanco de la competitividad de los mercados de valores españoles, y ese era el primer punto. Hay que eliminar eso y hacer que la gente vuelva a ver atractivo entrar en bolsa. Muy bien. Nos pregunta Enrique Quero, decano de la Facultad de Traducción e Interpretación, ¿existe algún modelo de decrecimiento que sea viable? Sinceramente yo creo que no, sin aceptar sus consecuencias, que es o de crecimiento de población o de crecimiento de bienestar de la población. Es decir, ninguno que se haya impuesto sobre personas libres, francamente. Supongo que hay casos extremos que es demasiado doloroso incluso enumerar, pero bueno, no sé si Camboya en sus peores momentos. Yo creo que ese es, si queremos que cada persona tiene que tener la autonomía para aspirar a lo que quiera, crear una familia o no, moverse y tener una vida mínimamente agradable, en la que pueda tener acceso a la cultura, acceso a una alimentación, a la salud, etcétera, el modelo de decrecimiento es, yo creo, imposible. Lo que sí existe es un desacoplamiento entre crecimiento y emisión de CO2, contaminación. Es decir, la economía cada vez es más eficiente en recursos. Estados Unidos, Inglaterra, Europa no están decreciendo. Sí está decreciendo su huella de carbono y muchas otras huellas al mismo tiempo que se está creciendo. ¿Por qué? Porque ya no se crece en coches más grandes ni en más gasolinas, se crece de otras maneras. Y se crece con acceso a cultura y se crece pues con tabletas que supongo que contaminan, que yo desde luego prefiero 1000 veces los libros, pero imagino que tienen menos huella que los libros, etc. Así que el mundo va en esa dirección, pero a base de progreso y de innovación, no a base de condenar a la gente a mayor pobreza o a ser menos. Jorge López, de la Facultad de Psicología de aquí de la Universidad de Granada, ¿cree usted que hay algún ejemplo en la historia conocida en el que se haya encontrado una convergencia de magnitud semejante a la problemática que afrontamos en la actualidad? Si es así, ¿qué podemos aprender de aquella situación para los desafíos a los que nos enfrentamos? Buena pregunta, para la que no tengo una respuesta así inmediata. Pero pienso, yo creo que esto de entenderse entre diferentes, he citado 2 o 3 veces la transición española del 78, yo creo que lo que hay que hacer es comprender que el otro existe, que igual lleva un poco de razón, y ver de verdad en qué nos separamos y en qué podemos ayudarnos. Tan lejos están unos de otros, digamos, tan lejos está el ecologista de entender los razonamientos financieros como el financiero puro de entender las preocupaciones ecologistas. Aprovecho para decir una cosa que la verdad es que siempre que la digo pienso que todas las profesiones dicen lo mismo, que es que desde el colegio debería enseñarse educación financiera. Cuando viene un enfermero o un electricista o lo que sea, siempre piensa que hay que añadir una asignatura en la enseñanza primaria que sea la suya. Pero sinceramente, no ya por hablar de dinero o no hablar de dinero, sino por eso de comparar situaciones y comparar presentes y futuros, yo creo que sería fundamental aumentar la educación de razonamiento financiero, si quieres quitar, o de razonamiento temporal financiero de la población. De todas maneras, entre los contrarios hay mucha más interacción de lo que creemos. Las bolsas, los mercados son, por definición, un encuentro de contrarios. Por cada persona que cree que Iberdrola va a subir, hay alguien que cree que Iberdrola va a bajar y le vende la acción. Entonces, hay un mecanismo que es el del mercado y el del comercio en general que sirve para hacer productivo la diferencia de pareceres. Carlos Bocanegra Vaquero, director de Renta y Banco, dice muchas gracias por su intervención. ¿Cómo ve usted la situación de las inversiones en España y en Europa respecto a las inversiones en compañías y fondos de inversión que cumplan criterios de sostenibilidad e inversión en megatendencias, salud, medio ambiente, tecnología, etcétera, y los planes que algunas compañías energéticas están poniendo en marcha? Pues los veo como muy atractivos, los veo también como algo en lo que Europa, vamos a ver, así como Estados Unidos reaccionó a la crisis con su famoso Inflation Reduction Act, que supone entregar cantidades inmensas de dinero en incentivos a todo tipo de inversiones medioambientales, Europa ha optado más bien por la vía de regular y regularlo todo. El problema que tiene eso es que buena parte de las compañías grandes y que pueden invertir donde quieran. El otro día con una gran compañía española me decían de este sector energético que las imposiciones y las regulaciones, no ya de España de los impuestos, sino de Europa de las regulaciones, hacen que casi toda su inversión renovable
está yendo a Estados Unidos, a Brasil y a Australia. Y pues es duro de oír, pero es que el dinero se va... O sea, todos nos parece mal que una compañía maximice, pero todos luego cuando ahorramos queremos que la empresa en la que he puesto el dinero haga lo que sea necesario con ese dinero para remunerarme a mí. Entonces, por eso tenemos que entender que hay límites. Yo creo que Europa regula mucho, regula demasiado pronto y regula sola. Y eso es peligroso. Es decir, yo creo que Europa tendría que ser la capital de la inversión renovable, lo llegó a ser, y ahora lo es Estados Unidos. Francisco Martín Recuerda García, economista del Club Constitución, dice: la sostenibilidad de las empresas, pymes y pequeños inversores. Pregunta sobre la sostenibilidad de las empresas. Los bancos, en su opinión, no han cumplido. La bolsa sigue siendo una fuente barata de financiación para las empresas que puedan acceder a ella, y siguen los grandes operadores guiados por la especulación. Vamos a ver, hay varias cosas ahí y hay muchas opiniones. De nuevo, las cosas nuevas o las cosas buenas, perdón, necesitan mucho tiempo para crearse. Otro de los puntos de los que BME hace énfasis en su libro blanco es la creación de grandes masas de ahorro financiero español que arreglarían, por una parte, el tema de pensiones, pero por otra parte, que abaratarían el coste de capital para las empresas que acuden a bolsa. La bolsa no es más que una plataforma en la que se juntan compradores y vendedores. Nosotros no financiamos empresas, facilitamos que inversores financien. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los inversores que actúan en nuestra bolsa son extranjeros. No es desgraciadamente, pero es desgraciadamente que tampoco sean españoles. Yo creo que si todo el mundo comprendiera desde el principio, lo que te decía contestando a tu primera pregunta, voy a poner una cantidad pequeña de dinero en un fondo y que ese fondo esté disponible para invertir en empresas españolas, el coste de capital y el coste de financiación de las empresas españolas sería mejor y a la larga todo iría mejor. Pero de nuevo, eso es como poner en marcha una bola de nieve. Se pone en marcha pequeña y dentro de 10 o 20 años tendríamos unos resultados magníficos. Y una de las preguntas del día, desde luego, es qué escenarios en el mercado financiero se pueden plantear después del no del Banco Sabadell a la oferta financiera por parte del BBVA. Esto ya lo hemos visto porque pasó hace 5 años. Esto es como las películas de Terminator 2, pues esta es BBVA Sabadell 2. La verdad es que, primero, no se sabe porque nunca se sabe lo que van a reaccionar. Yo creo, Sabadell ha dicho que la oferta es insuficiente, cosa que por otra parte es lo que se suele decir en la primera oferta, y BBVA ha dicho que su oferta ya contempla todo y que no hay manera de subirla, cosa que también se suele decir. Una cosa que es curiosa o interesante es que cuando se hace una OPA va directamente a cada accionista y el Consejo de Administración de la compañía opada, en este caso sería el Sabadell, puede no recomendar la OPA, pero cada accionista puede vender. Eso se llama OPA hostil, cuando el Consejo dice no es buena, pero el otro va por los accionistas y consigue el 20, el 30 o el 80%, pues es una OPA hostil triunfadora. Aquí se planteó en términos de fusión, que viene a ser lo mismo, pero es distinto porque requiere que los dos juntas generales de los dos aprueben la operación. Es decir, que si el 10% de accionistas del Sabadell quisieran vender, no podrían hacerlo porque la fusión no se aprobaría. Entonces requiere la mayoría del Sabadell y requiere, por supuesto, la mayoría del BBVA, pero supongamos que esa la obtendría. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que hacerla un poco más atractiva. Que el BBVA, si decide no ir adelante, pues yo creo que perderá algo de cara porque es la segunda vez en 5 años que lo intenta. Yo creo que algo ha habido, que suele haber en estas cosas también, de lucha de egos en el sentido siguiente. Lanzar una OPA y comunicársela, o una oferta de fusión, y comunicársela al Consejo esencialmente al mismo tiempo, o que se entere casi por la prensa, no sienta bien nunca. Entonces, si hubieran estado, oye, que igual ha sido el caso y yo lo desconozco, si hubieran estado negociando durante un año o dos, un mes o dos, y al no llegar a nada lo planteas como hostil directamente, es una cosa, pero lo de mira qué amistoso soy y tengo esta oferta, los consejos tienden a sentirse ofendidos porque se consideran los tutores del interés social, como es natural. Entonces es muy difícil saber por dónde va a ir el tema. No lo sé. Podría hacer una apuesta, pero sería igual de informada que la de cualquiera. No tengo más información. Muy bien, vamos a ir terminando ya. Con su indudable experiencia, ¿qué opinión tiene sobre el interés de los jóvenes
en las inversiones en las sostenibles y en las que no son sostenibles. ¿Cómo ve el panorama? Yo creo que esta generación tiene me refiero a esta generación, los que están ahora mismo en la universidad, precisamente por las limitaciones de nuestro sistema de pensiones, deberían de estar interesadísimos en invertir a 20 o 30 o 40 años. Hay muchos países, no solo del norte de Europa y de Estados Unidos, que se pone siempre de ejemplo, sino de Latinoamérica, que siendo más pobres que nosotros, pusieron hace 10, 20, 30 o 40 años en marcha sistemas de ahorro obligatorio, que quiere decir que un 10% de tu sueldo, pongamos por caso, no lo vas a recibir tú, pero tampoco va a ir a cotizaciones sociales. Se va a crear una cuenta con tu nombre que tú puedes decidir cómo invertir, pero que no puedes tocar hasta que te jubiles. Eso hace, de nuevo, bola de nieve. Aunque tú metas 100 euros todos los meses, si tú metes 100 euros todos los meses al 7% durante 40 años, creo que tienes como 1,5 millones, una cosa así. O sea, las matemáticas son increíblemente poderosas. La palabra clave en esas matemáticas es la palabra 40, o la cifra clave. La clave es el largo plazo. Casi todo el rendimiento se produce en los últimos 10 años. Pero la disciplina requiere empezar desde el principio. Yo comprendo que, vamos a ver, ni yo pensaba así cuando tenía 20 años y ahora sí lo pienso. Pero por eso es tan importante transmitir esa sensibilidad financiera que yo pensaría que es otro nombre para la experiencia, que es comprender que las cosas llevan tiempo, que cuanto antes empieces, mejor estarás al final. Muy difícil de transmitir, desde luego yo con mis hijos fracaso notablemente, pero se lo digo tanto que igual acaban haciéndome caso. Muy bien, y una última pregunta. ¿Qué influencia han tenido los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en el crecimiento de las finanzas sostenibles? Mucho. Tienen muchísimo porque, bueno, eso sí que se hizo bien en el sentido de darlos a conocer mucho. Por supuesto hay que descontar en todo lo que se hace, lo que se dice que se hace, porque el Pisuerga pasaba por Valladolid. Es decir, todas las compañías ahora en su memoria ponen que cumplen los objetivos 13, 17 y 14, hagan lo que hagan. Pero es cierto que eso, bueno, pues se ha hecho cada vez más sensible también para los inversores, también para las compañías que se dedican a orientar el voto de los gestores de inversión en las juntas de las compañías, y que hay, digamos, buenas vibraciones en torno a ello. Luego yo creo que se publica recurrentemente cómo estamos de lejos o cuántos se han cumplido ya, más de un 50%. Es decir, de nuevo, la medición y la numeración de los objetivos yo creo que ha sido muy positiva. Y yo creo que está teniendo, o sea, de nuevo, lo que decía al principio de mi intervención, no hay memoria de compañía que no hable de por lo menos 8 objetivos del desarrollo sostenible. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Voy a darle a continuación la palabra al señor rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado. Bien, pues en primer lugar, sobre todo una palabra hoy en este crucero bajo del Hospital Real. Muchísimas gracias. Gracias, presidente de la Bolsa, querido David, por haber compartido reflexión, encuentro y sobre todo compromiso con esta universidad y con esta tierra, y te queremos ver muchas más veces. En eso estamos y te vamos a convencer para que eso sea así. Pero también quiero darle el agradecimiento al Consejo Social de la Universidad de Granada. Querida Techa, presidenta, es una grandísima satisfacción en lo personal y en lo colectivo verte aquí presidiendo este acto, este nuevo acto de diálogos con la sociedad, junto a tus consejeros, que saludo también con esa alegría de poder decir la magnífica función que vienen cumpliendo de acercamiento de la sociedad a la universidad, a esa universidad que también hoy pues, está aquí presente, miembros del equipo de gobierno, rectora Aranda, decanos de centros, profesorado en general, estudiantado y sobre todo a la sociedad civil, a la ciudad, a todas las autoridades civiles que hoy nos acompañan. Es un diálogo con la sociedad más en la que precisamente hemos situado, si no esa disyuntiva, esa necesaria ponderación que tenemos que hacer entre economía, sostenibilidad, respecto a lo que es un objetivo común, que es el objetivo del futuro sostenible de la propia humanidad.
Y en ese sentido los instrumentos son muy importantes. Los instrumentos sobre los que hemos reflexionado, los límites, nunca hay soluciones, por decirlo de una manera, blancas o negras, drásticas de forma completa. Los matices son importantes y por eso muchísimas gracias, David. Precisamente tanto en la exposición como en las respuestas, de abrir esos matices y de también acercarnos en muchas ocasiones a ese mundo que parece oscuro, que es ese mercado de capitales, el mercado financiero, que a veces es distinto o bien del mercado de trabajo, o bien de bienes y servicios, que es más tangible y que se nos hace mucho más lejano. Pero creo que hemos sacado conclusiones importantes de trabajo en común respecto a esos mundos y sobre todo algo en lo que tenemos que situar nuestro futuro. Yo no voy a perder de ocasión. La ocasión de felicitar de nuevo al Consejo Social y a su presidenta por intentar abrir puertas de acercamiento de la sociedad, pero sobre todo de hacernos ver a la universidad que una de nuestras grandes funciones, aparte de formar capital humano, de formar profesionales para el futuro, de tener la capacidad de generar conocimiento y talento para la sociedad, es también estar cerca precisamente de cada necesidad, de cada problema social al que desde la generación de conocimiento, desde la investigación y de la transferencia podamos aportar. Y una de esas vías es que la universidad fije también, no solo en el corto, como yo decía, el problema de tiempos, sino en el largo plazo. Y en el largo plazo, que es el largo plazo en el que también la universidad se mueve, una universidad de casi 500 años, tiene siempre que moverse en el largo plazo. Y el largo plazo es ser consciente de esa historia, pero también prolongarla hacia el futuro de forma estratégica. Y ahí la universidad creo que tenemos una responsabilidad importante de que junto con la sociedad abrir proyectos ilusionantes, proyectos en los que el conocimiento sea capaz de transformar la vida de las personas. Y una de esas pasa precisamente por hacer un entorno cada día más sostenible. Y ahí hay proyectos de generación de energías limpias que no son de hoy ni mañana, sino que serán de pasado mañana a largo plazo, como el acelerador de partículas, como serán las aplicaciones de la IA generativa que puedan ayudar al desarrollo de otras áreas de conocimiento, pero también de la sostenibilidad, donde grupos de investigación, donde hay un gran proyecto estratégico que es hacer simbólicamente de la azucarera de San Isidro el gran proyecto para pensar, crear y experimentar formas distintas de colaboración pública-privada, formas distintas de hacer la propia universidad del siglo XXI, que en contacto directo con las necesidades del propio territorio, el presente pero también el global. Hablando claro y conclusión, que la universidad, que el conocimiento, que lo que hacemos también es una inversión de futuro, una inversión en la que también el mercado financiero también tendría mucho que decir, que los poderes, tanto públicos como privados, puedan ver que esa financiación no solo es sostenible, sino que es, además, rentable. Invertir conocimiento para la sostenibilidad, para el mundo, es una gran inversión. Muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por su asistencia y nos convocamos al siguiente diálogos con la sociedad, que seguro nos irá abriendo las puertas a la reflexión, al futuro y sobre todo a la colaboración entre la universidad, la sociedad y el mundo empresarial y el mundo de las finanzas y en general a las instituciones de nuestra nación. Muchísimas gracias y pasen un buen día. Muchas gracias, rector. Queríamos agradecer su presencia esta mañana aquí, recordarles que el próximo acto del Consejo Social es el 16 de junio a las 12 en los premios del Consejo Social a celebrar en el Paraninfo de la Facultad de Derecho y nos ponemos en pie para escuchar el himno de Granada.